Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto saludar también a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marilena, Darío, ¿cómo están? Rogelio, buenas noches. Gracias, acompáñenos. El día de hoy vamos a hablar del sector inmobiliario y toda la transformación que hubo después de la pandemia. El empleo privado de Estados Unidos aumentó a 145,000 puestos de trabajo el mes pasado. Esto de acuerdo con el Informe Nacional de Empleo ADP. Los empresarios privados estadounidenses contrataron mucho menos trabajadores a lo esperado en marzo, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense se está enfriando. Durante el mes de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en nuestro país registró una variación de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 6.85%, su nivel más bajo en 17 meses. Con la adquisición de 13 plantas de la empresa española Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad sumará 55.5% de la energía eléctrica de México, con lo que se convertirá en el participante mayor en generación eléctrica de nuestro país. A partir del COVID y ya saliendo de esta pandemia, el mapa relacionado con el sector inmobiliario se modificó radicalmente. Vea esta pieza que le preparamos. Para este 2023, la proyección del mercado inmobiliario en México prevé una posible disminución en el crecimiento de los precios de casa-habitación debido a que la industria tiene un ciclo lento. Según datos del Registro Único de la Vivienda, en los últimos 7 años, la producción de vivienda nueva se ha reducido a casi la mitad. Mientras que en el 2015 se construyeron más de 300,000 unidades, de enero a noviembre del 2022 solo se edificaron cerca de 125,000. En el 2022, el sector inmobiliario enfrentó complicaciones por los efectos remanentes de la pandemia, la inflación de materiales de producción por la guerra entre Rusia y Ucrania y los riesgos de una recesión. Este año aún persiste ese contexto, lo que desacelerará la oferta al proyectar que habrá de 15% a 20% menos inventario que el año pasado. Luego de que ha quedado atrás lo más complicado de la pandemia, uno de los sectores que ha tenido cambios relevantes es sin duda el sector inmobiliario, no solamente en la parte de corporativos, también en lo que se refiere a todo lo que son la compraventa y arrendamiento de inmuebles. Y precisamente para platicar de este tema, nos acompaña esta noche Andrés Ferráez, abogado especialista en el tema inmobiliario. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Rogelio. Buenas Muy buenas noches. noches, Mariana. Buenas noches, David. Buenas noches. Y buenas noches a todo tu auditorio. ¿Y qué has visto en este 2023? Y bueno, parte de 2022 ya se empezaba a observar algunos cambios pues disruptivos en el sector inmobiliario de nuestro país. Muchísimos cambios en la pandemia después del COVID, Sí. ¿no? Yo creo que el sector inmobiliario ha sido uno de los mercados con cambios más significativos en este sector, ¿no? Yo creo que podemos distinguir los sectores en social, ¿no? En la parte social, que fue unos cambios muy importantes. Yo creo que se vieron y se deslumbraron pues, muchas debilidades de las viviendas en los sectores menos favorecidos de nuestra ciudad, que tenían que quedarse ahí y eran viviendas que no estaban, digamos, no tenían las facilidades para hacer una vida en casa, ¿no? Claro. El otro sector es las oficinas. ¿Qué pasó con las oficinas por lo menos en la Ciudad de México? Ya se decía que teníamos un exceso de mercado de oficinas, Sí. ¿no? Aún así estaban todas ocupadas y pues después de la pandemia mucha gente se fue a hacer el famoso home office. Yo creo que muchos corporativos se dieron cuenta que podían ahorrar dinero y que la gente estaba más cómoda trabajando desde sus casas, ¿no? Por lo menos en mi sector. Sí. Hay muchas empresas transnacionales Sí, que a los todavía, abogados, claro. a todos, siguen en sus casas. Una cosa pues, bonita, sí, trabajando ahí, ¿no? Trabajar en su casa a mí me da envidia, pero ciertamente cambia esta dinámica pues, familiar y esta dinámica de trabajo, hasta esta dinámica de los espacios, ¿no? Hoy Pero se movieron, cambiaron, esto redujo todo lo que aportaba el sector mercado, inmobiliario ¿no? al mercado económico. yo creo que se ha como transformado, ¿no? O sea, esta parte de darte cuenta que ya puedes trabajar desde tu casa, desde tu hogar o desde cualquier otro lado en el mundo y puedes trabajar igual, ha generado este gran fenómeno de los nómadas digitales, ¿no? Que Sí. es otro análisis muy fuerte a hacer en la ciudad y en todas las ciudades del mundo se están haciendo
de estas plataformas, además digitales de alojamiento, que hoy pues ya son muy importantes en la vida de las grandes capitales. Y la Ciudad de México no es una excepción, ¿no? La Ciudad de México ha captado a muchísimos nómadas digitales y a mí me impresiona cómo la gente en el extranjero empieza a hablar de la Ciudad de México como una de las grandes ciudades en el mundo, por su actividad turística, por sus restaurantes, por su tema cultural, porque pues tenemos una ciudad, la verdad, padrísima. Bueno, yo la amo, pero sí es una ciudad muy bonita, ¿no? Y esto genera, por un lado, pues una parte social que hay que atender, que es la gentrificación, ¿no? Que es cuando la gente le empieza a subir de precio vivir, por ejemplo, en la Condesa o en la Roma o hasta en la Juárez o ya en la Doctores. La Cuauhtémoc, ¿no? La Cuauhtémoc, que han empezado a subir muchísimo de precio. La gente ha empezado a querer rentar y trabajar desde ahí para caminar. Es una ciudad que además se puede caminar muy bien, ¿no? Entonces, al final hay un fenómeno de que la gente que estaba viviendo ahí empieza a no poder pagar esas rentas, empieza a subir las rentas, entonces empiezan a tener que ir, que hay que atender. Pero por otro lado, pues tienes todos estos beneficios económicos, todos estos empleos, todos estos restaurantes, la recaudación. Estaba leyendo yo un artículo de estas plataformas digitales, pues ya se estima para 4.600 millones de pesos al año. Nacional, pero pues ya es. Ya pinta, ¿no? En la ya recaudación. pinta en la recaudación también del país, más toda digamos, la derrama económica que genera estas plataformas, ¿no? En términos de regulación, se está analizando cómo regular, digamos, estas plataformas en la ciudad. Hoy ya tributan, ¿no? Porque eran plataformas que antes no tributaban, que eso era una cosa importante. Sí. Y se está analizando a ver si tienen que tener un registro, digamos, para quienes tienen autorizada esa actividad, ¿no? Y más allá de lo social, otro tipo de inmuebles, ¿cómo están siendo afectados por esta disrupción que se dio en el mercado derivado de la pandemia de COVID? Yo acabo de ir a un congreso arquitectónico en donde se trataba de cuáles eran los cambios derivados de pandemia en la vivienda, ¿no? Y se analizaba, por ejemplo, temas que a mí me parecieron muy interesantes, como cómo convertir una recámara en oficina de día y en recámara de noche, ¿no? Y sí había muebleros, digamos, muchos que ya estaban haciendo pues, muebles que no se veían, ¿no? Como en paredes vacías, que bajabas la cama y cuando la subías era escritorio. Una cosa, Sí. la verdad, muy impresionante. En Japón, por ejemplo, pues se hace muchísimo, ¿no? Ves casi el 60% de las casas en Japón tienen esta característica que yo no sabía, ¿no? Otra característica, por ejemplo, es toda la jardinería o todo el arbolado ha tenido mucha tendencia. La gente se empezó a preocupar por tener plantas en su casa, donde se trabaja también, ¿no? Y hay todo un fenómeno, digamos, de arquitectura en donde poner los árboles y elementos naturales, ¿no? Claro. Andrés, ¿qué está pasando con los edificios corporativos? Algunos han planteado la posibilidad de que pues, se reconviertan a vivienda, incluso hasta hospitales, digamos que porque son metros cuadrados que quizá ya nunca más se van a volver a rentar por parte de las empresas. Mira, yo creo que que sí está habiendo una reactivación del mercado de oficinas también en la ciudad. Sin embargo, la ciudad sí sacó un acuerdo para la transformación de estos espacios de oficinas a vivienda. Un acuerdo complicado porque las normas de vivienda en la ciudad tienen que garantizar un mínimo de satisfacción, digamos, como luz, agua, que pudieras entrar. No sé, el tema de la luz en las viviendas tiene unas reglas muy específicas porque si tienes un fondo muy grande y no tienes ventana, ¿no? Pues no puedes, ¿no? Sí. En el tema de las cocinas, pues también tienen que estar cerca de una ventana, ¿no? Entonces, para convertir las oficinas en vivienda, pues tienes que cumplir con las normas técnicas complementarias que establece la ley, ¿no? Para tener estos requisitos mínimos de una vivienda digna. Andrés, ¿cambiaron las reglas en oficinas, además de esto que nos comentabas? Ya había o hay, no sé si todavía siga o ya se borró, la posibilidad o esta iniciativa que comenzaba en la Ciudad de México de que si había un inquilino y ya había concluido su trámite o su periodo de renta,
no lo podías desalojar hasta que no encontrara una vivienda, independientemente de que no te pagara. Mire, esa fue una propuesta que hizo un diputado, que sin embargo no creo que en el gobierno haya tenido mucho eco, ¿no? Yo creo que el tema de las rentas congeladas pues, es un tema superado en la ciudad, ¿no? Yo creo que ya se probó pues, muchos años, no sé si se acuerdan ustedes, hace 40 años todavía estaban las rentas congeladas en la ciudad, lo cual provocó pues, muchos edificios abandonados, ¿no? Si vamos todavía al centro, todavía hay edificios abandonados, o edificios muy dejados por sus dueños, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una prueba superada y no creo que vaya por ahí la regulación para evitar la gentrificación, ¿no? Y si lo pensamos, yo creo que va mucho más por programas sociales, ¿no? Que lo está haciendo la ciudad mucho, ¿no? Para lograr ofrecer vivienda digna a la gente, ¿no? A un precio asequible. ¿Qué has sabido de ese programa que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de revitalizar ciertos corredores de la Ciudad de México precisamente a partir del desarrollo de vivienda? Mira, fue un programa muy exitoso que llamó mucho la atención, que muchos desarrolladores estuvieron interesados en el tema. Ciertamente el precio que pusieron mínimo de vivienda, que rondaba 1.800.000, 1.700.000, estaba en UDI, entonces puede estar diciendo, digamos, puede variar la cantidad. Sí. Era difícil de alcanzar para los metros mínimos de vivienda, ¿no? Sin embargo, creo que ha tenido éxito, creo que sí ha tenido varios desarrolladores que han accedido a él. Y bueno, como todo en el mercado del real estate es un poco tardado en lo que lo acepta, digamos, el desarrollador lo va probando con sus clientes y va teniendo éxito. Yo creo que es un programa que va a ser muy exitoso en el tiempo, ¿eh? Claro. Andrés, si tú ves que hay nueva inversión en el sector inmobiliario, ya sea comercial o para fines de vivienda, como los que tú mencionas, que son muy importantes. Mira, yo creo que la pandemia fue, en el sector inmobiliario fue durísima, ¿no? ¿Sí? O sea, fue una crisis brutal, ¿no? La gente dijo, pues todos quietos, no nos movamos, Claro. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con las rentas, no sabemos qué va a pasar con las oficinas. Y es un sector pues, muy sensible a esos cambios porque se le invierte mucho dinero, ¿no? Y la utilidad no es muy grandota para O la vas a recuperar en un periodo muy largo, en un ¿no? periodo muy largo. Y además depende del sistema financiero mucho. Sí. Entonces yo creo que sí, va arrancando poco a poco. Hoy la tasa de interés no ayuda, ¿no? Claro. Porque son desarrollos que tienen que pues, apalancarse necesariamente. Entonces con una tasa de interés muy alta, pues el sector realmente se frena un poquito, ¿no? Entonces yo creo que va poquito a poquito, va recuperando poquito a poquito el tema inmobiliario en la ciudad. Porque la ciudad es muy interesante para muchos inmobiliarios. Existe la demanda de vivienda en la ciudad. ¿Pero solo en la ciudad Brutal. o ya también permeó a otros estados, Andrés? Yo creo que con la crisis, curiosamente, y yo creo que se va a ver con mucha claridad, los estados, hay muchos estados de la República con un boom inmobiliario muy grande. Tijuana, Guadalajara, Los Cabos. O sea, si da una vuelta por Los Cabos yo creo que está construyendo muchísimos también, ¿no? metros cuadrados más. Mérida. Yo creo que sí es un fenómeno nacional. Y que se fue, que la ciudad que era pues el lugar inmobiliario para todos los desarrolladores, yo creo que está cambiando y están volteando a ver afuera, ¿no? Andrés Ferráez, gracias por acompañarnos esta noche. Sin duda un sector pues, muy interesante, muy dinámico, el inmobiliario, que todavía nos darán muchas noticias que comentar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pues muchas gracias. Vaya movimientos que se hicieron dentro del sector inmobiliario. Nos cambia toda la perspectiva después de pandemia, el home office y toda la estructura de plataformas digitales que llegaron para quedarse, Darío. Bueno, no solamente eso, hasta los espacios físicos de los inmuebles, Así porque es. eso de hacer de tu recámara una oficina en el día y en la noche un lugar para dormir, pues Sí, son las nuevas tendencias, claro, ¿no? y temas disruptivos que seguiremos, digamos, de alguna manera adaptándonos, como la gentrificación, que pues trae sus Claro. beneficios para ciudades como la capital del país, pero bueno, también para algunos malestares, ¿eh? Así es, pues muchísimas gracias, Darío Celis. Buenas noches. Buenas noches, María Elena. Rogelio Varela, María Elena, buenas Darío, noches. gracias. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que el próximo miércoles tenemos una cita aquí, Índice Económico. Hasta entonces.